tenemos un duelo de verdaderos titanes, el Air 2S contra el Classic. El Air 2S, cada vez que sale un dron, todo el mundo se pregunta, ¿será mejor que el Air 2S? ¿Por qué? Porque el Air 2S, relación calidad-precio, difícilmente tiene rival. Así que lo vamos a poner así, competir con un Mavic 3 con un precio más razonable, que solamente le gana por $600, pero valdrá la pena por todo lo que ofrece el Mavic 3 Classic. Pues aquí lo vas a ver, en la prueba más completa, en situaciones reales, con luz increíble, con buena luz, a contraluz, incluso con luna llena de noche. Vamos a ver momentos para que puedas ver dónde está realmente la diferencia y si hace que valga o no la pena el cambio o comprar un dron o el otro. Algo que también vamos a hacer es una prueba de Active Track en el lugar de siempre para ver qué tal se comporta el Mavic 3 Classic y cómo se comporta el Air 2S en las mismas circunstancias, a ver si sí es un sistema mucho más avanzado o no. Así que comencemos con la mejor prueba que podrás encontrar de estos dos drones. Hola, ¿cómo están? Soy Tarcisio Sañudo y eso es Post and Fly Show. Pues aquí tenemos la comparativa que ya la verdad se están haciendo tradición. La verdad es que creo que aquí es donde vas a poder ver realmente las diferencias, no solamente bajo el papel, sino en el mundo real. He hecho grandes comparativas del Mini 3 Pro, del Mavic 3 Cine, de muchos drones más. Y seamos sinceros, ¿quién es el protagonista últimamente? Siempre no es el nuevo dron que sale, siempre es el Air 2S. Y rápidamente les quiero avisar del webinar que voy a dar el 19 de noviembre de este año a las 10 a.m. tiempo del centro de la Ciudad de México, donde te voy a enseñar a hacer videos increíbles con drones. Estoy dejando el video en la descripción donde explico todos los detalles y también están los links de compra por si te interesa. Y tenemos que hablar entonces de los precios, y para que entiendan la diferencia de los precios hice, bueno, estos números para que veamos. Vamos a verlos en dólares, que eso todo el mundo los puede convertir, y en pesos. Entonces vamos a ver los precios para que te des una idea qué tanta diferencia hay. Como tal, el Air 2S con el control N1 vale $999, es decir, en México varía mucho, a veces menos, ha llegado a estar casi en 20,000 pesos, pero normalmente anda en los 26,999 pesos. Es el precio que anda, pero sí ha llegado a bajar casi a los 20,000, principalmente en Amazon, donde va subiendo y bajando el precio. En cambio, el Classic cuesta 1,599 y va a costar 40,499 pesos, ¿ok? Esto obviamente pues ya vamos viendo las diferencias, ¿no? Estamos hablando de que hay una diferencia de $600 y en México es 14,000 pesos, ¿no? Es una diferencia grande, pero claro, más adelante vamos a ver si se justifica o no. Vamos a hablar de algo bien importante y es el rendimiento, ¿ok? Y en general, para que veamos uno y otro. En cuanto a peso, el Mavic 3 Classic pesa 895 gramos contra 595 gramos del Air 2S. En cuanto a la velocidad, es algo que ya con el Air 2S fue muy notorio. La velocidad de ascenso y descenso mejoró muchísimo, y eso la verdad es que viene muy bien, porque con drones anteriores bajar era muy lento, porque pues bajabas a una velocidad que tenías que esperar mucho. Aquí la verdad es que en ese sentido están muy similar, aunque es más rápido el Mavic 3 Classic en ascenso. Estamos hablando de 28 km por hora contra 21. El descenso es exactamente igual, ¿no? El descenso, que es muy importante, los dos son 21 km por hora, que créanme que es una velocidad buenísima porque bajas muy rápido, y también para ir grabando te puede permitir hacer tomas interesantes, y sobre todo cuando lo quieres traer rápido y aterrizarlo, siempre es bueno que baje rápido. Y en modo Sport, la velocidad máxima, el Mavic 3 también gana, no por muchísimo, pero pues son 7 kilómetros de diferencia, es 75 contra 68 kilómetros por hora. En cuanto al tiempo de vuelo, los puse a prueba, pero rápidamente bajo el papel son 46 minutos contra 31 en un vuelo, una velocidad constante, en condiciones perfectas, y en hover son 40 contra 30. La prueba de rendimiento de batería es en la Ciudad de México a 2,200 metros sobre el nivel del mar, y los voy a dejar en hover, y también voy a utilizar baterías, por ejemplo 57 ciclos del Air 2S y la del Mavic 3 de 53, para que estén en las mismas condiciones. Obviamente un vuelo en hover a altura baja pues no es lo más idóneo para tener un rendimiento mejor, pero está perfecto para que veamos las diferencias. Entonces la verdad es que en principio no empiezas a notar tanto, hasta que después de un rato nos vamos a dar cuenta que sí, la diferencia va a ser muy grande.
Ya a los 20 minutos el Air 2S dijo: hasta aquí llegué, quiero aterrizar de forma forzosa. Lo entretuve un poco más y pues no quise forzarlo demasiado, y al 7% aterrizó ya con un tiempo de 21 segundos con 9 segundos, lo cual por los ciclos que tiene y a la altura del nivel del mar no está nada mal. Obviamente antes rendía como unos 23-24, es normal que pase esto, y la verdad el Mavic 3 estuvo rindiendo perfectamente como normalmente es. En México a mí me dura normalmente 30 minutos y así fue. Ya prácticamente a los 30 minutos me pidió el aterrizaje forzoso, lo entretuvo un poco más y fueron 30 minutos con unos cuantos segundos, y pues es algo que normalmente me da de rendimiento en la Ciudad de México. Al nivel del mar sí he logrado unos 35 minutos, y esos son los tiempos de vuelo que vas a tener en realidad con estos drones. En cuanto a resistencia al viento, los dos son muy similares, pero sí el Mavic 3 tiene mayor resistencia. Estamos hablando de 4 kilómetros de diferencia, es decir, 40 kilómetros por hora contra 36. Y no solamente eso, la verdad, otra cosa que me he dado cuenta es que es mucho más estable. Y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en un hyperlapse que hice, se comporta un poco mejor el Mavic 3 en cuanto a viento que el Air 2S. Simplemente un poco mejor, no hay tanta diferencia. En cuanto al GPS, aunque es un sistema más avanzado, entre comillas, el del Mavic 3, es decir, sí, cuando está en el aire me doy cuenta que es un tripié, es impresionante cómo se queda. Tiene un problema el Mavic 3 Classic, que viene desde el Mavic 3, y sí se tarda bastante más en tomar satélites. En estas pruebas me he dado cuenta. Normalmente el Air 2S se tarda unos 30 segundos y el Mavic 3 un minuto y medio. Ha mejorado muchísimo en ese sentido a lo que pasaba antes, pero sí se sigue tardando. En cuanto al sistema de transmisión, la diferencia, los dos son OcuSync 3, pero el Mavic 3 Classic es OcuSync 3 Plus. Más allá de la distancia que te marcan máxima, que son 15 kilómetros contra 12, la verdad es que esas distancias pues en el mundo real no las vas a tener. Lo que sí es notorio es la calidad de imagen cuando estás en lugares con interferencias, es decir, vas a tener mejor imagen con el Mavic 3 Classic. Y algo en lo que lo supera, que sí lo ves totalmente cuando estás volando, es que la transmisión es a 1080 a 60 cuadros, y eso créanme que se nota y te hace una imagen pues mucho más dinámica y fluida, y eso lo ves. Es importante mencionar que los dos son compatibles con el RC Pro, con el DJI-RC, obviamente con el control del Air 2, del Mini 2, y el Air 2S también es compatible con el Smart Controller. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la cámara, y a partir de la parte de la cámara vamos a ver comparativas como las que les dije, para que veamos mano a mano dónde está la diferencia de este sensor. Obviamente la diferencia principal está ahí, es en la cámara. La cámara es una cámara Hasselblad, la de Classic, que es la misma del Mavic 3 y la del Mavic 3 Cine, únicamente le quitaron la cámara que no era Hasselblad, que es la telefoto. En ese sentido tenemos el mismo sensor, que es 4 tercios, que comparado con una pulgada, esta es la diferencia de tamaño. En cuanto a megapíxeles, la realidad es que los dos son de 20 megapíxeles, nos dan fotos RAW, en ese sentido es del mismo tamaño, pero obviamente siempre vamos a tener mayor rango dinámico y una mayor información en la cámara del Classic, que es algo que vamos a ver más adelante y es muy notorio. Algo importantísimo y donde está la mayor diferencia en la cámara es apertura variable del Mavic 3 Classic contra la del Air 2S, que no es variable. Ahora vamos a entender las resoluciones, porque claro, aquí es donde en el número sí es mayor la resolución del Air 2S. Estamos hablando que el Air 2S es prácticamente 6K. Entonces aquí estamos hablando que tiene 5.4K contra 5.1.K del Mavic 3 Classic. ¿Dónde está la diferencia? Que tienes un sensor más grande. Entonces al final la información va a ser mucho más rica en ese 5.1.K que en el 5.4K del Air 2S. Otra cosa muy importante es que puedes grabar en 5.1.K hasta en 50 cuadros. En el lenguaje, digamos, ya acá en América, que no es sistema PAL, estamos hablando que yo lo voy a estar usando, y yo lo he estado usando mucho, siempre en 48 cuadros. Que eso en 5.1.K es buenísimo, nos permite, si estamos en una filmación, algo a 24 cuadros, pues es una cámara equivalente, una cámara lenta equivalente a la de 30 contra 60. Es el doble de cuadros, y eso créanme que lo he usado mucho, y es una gran capacidad que tiene esta cámara contra la del Air 2S. Y también si hablamos de los 4K a 60, la diferencia es que el 4K a 60 del Air 2S es en Ultra HD y el 4K a 60 del Mavic 3 es en 4K real.
Y para entender las diferencias, vamos a ver esta toma. Primero, digamos que está ajustada. Este video está en Ultra HD, no en 4K. Esta es la resolución en la que estoy editando. Y si no ajusto la toma, vean lo grande que se hace la del Air 2S. En cambio, la del Mavic 3, claro que se hace más grande porque es 5.1.K, pero hay una diferencia. Y ahora vamos a hacerlos al 25% para que veamos de qué la diferencia de tamaño entre estas, resoluciones. Tenemos primero el Air 2S y aquí viene la del Classic, y ahora vamos a ver la diferencia entre Ultra HD y el 4K real. Aquí la diferencia no está en todo el cuadro, es en el largo. Y también en el caso, aquí una de las grandes ventajas del Mavic 3 Classic es que puedes grabar 4K hasta en 120 cuadros y hacer unas cámaras lentas de verdad de primer nivel. Y ahora sí vamos a ver el cara a cara, ¿no? De la calidad de imagen de los dos. La realidad es que con buena luz no vamos a ver grandes diferencias, pero sí vamos a ver cosas interesantes. Aquí estamos en un D-Log con el Mavic 3 Classic y ya con corrección de color. La verdad es que los colores se ven muy pero muy bien. Y en el caso del Air 2S nos vamos fijando que hay una diferencia. El D-Log es menos marcado. Se parece más a un Cinelike y con corrección también los colores se ven muy bien. Aunque siento que me gustan más los colores del Classic, no hay una diferencia si los vemos mano a mano tan notoria. Pero también vamos a ver algo que es interesante, y es que el Air 2S tiene una nitidez digital mayor, y esto lo vamos a notar mucho aquí en el 400%. En este movimiento, si frenamos, vemos una mayor definición en el Air 2S, pero es una, digamos, nitidez digital. Ya si le agrego nitidez digital al Mavic 3, vemos que es muy similar. Entonces, en ese sentido, la nitidez digital es algo que puedes agregar, pero no puedes quitar. Yo prefiero menos nitidez digital. Aquí tenemos una toma del Air 2S en 4K 60 cuadros, se ve bastante bien, pero es importante que entendamos la diferencia y el cropeo. Aquí es una toma 5.4K y aquí 4K, ¿no? Hay un cropeo muy grande. En el caso del Mavic 3 Classic, pues va a ser en 4K total, pero no es un cropeo del sensor como sí lo es en el caso del Air 2S. Aquí en una toma nocturna, el D-Log, el Air 2S, se ve bien. Todavía había bastante luz y ya le cuesta un poco de trabajo. En el Mavic 3 Classic, en las mismas condiciones, la verdad es que se ve mucho mejor el resultado del D-Log. Aquí vemos, ¿no? Mano a mano tenemos mucho más información en el Mavic 3 Classic. Aquí en HLG, el modo HDR, el Air 2S no lo hace nada mal. Y si empezamos a subirle los medios, nos empezamos a ver cómo está mucho más tronada la imagen del Air 2S. En cambio, en el Mavic 3 Classic, si empezamos a subir el HLG, la verdad es que, aunque se ve ruido, no se ve tan destrozada la imagen como si vimos ya algunas partes. Aquí la vemos mano a mano. Buen resultado el Air 2S, pero sí hay diferencia y es aquí donde se ve. Aquí el Air 2S en HLG ya más de noche con la luna llena, vemos cómo está, y el HLG, aunque sí tiene ruido, no vemos que no se ve mal. Obviamente no tiene corrección de color. Vamos a subirle las luces medias y vean cómo sí se destroza mucho la imagen. La podemos regresar sin problema. Y en el caso del Mavic 3 tiene mucho ruido, pero no se destroza tanto la imagen y se acaba viendo mejor, obviamente. Aquí con D-Log de noche, el Air 2S, la verdad es que no cambia mucho, pero si le subimos las luces medias, vemos las deficiencias, ¿no?, de un sensor más pequeño. En cambio con el D-Log, ¿no?, se ve bastante bien. Y si le subimos, pues hay ruido, pero la imagen está bastante bien. Y si ya la dejamos con corrección, se ve muy bien. Mano a mano, aquí está la diferencia. Obviamente hay más información en el Mavic 3 Classic y se ve mejor la toma. Pero el Air 2S no lo hace mal, pero aquí es donde se nota. Modo noche, modo normal del Air 2S, en color normal me refiero, se ve muy bien. El color normal del Mavic 3 Classic se ve muy bien, pero tiene más ruido. Y el modo nocturno, pues aquí no tiene ruido, tiene más contraste. Pero bueno, la verdad es un muy buen resultado. Aquí vemos los tres y obviamente pues el que se acaba viendo un poco mejor es el modo nocturno, pero el modo normal lo podríamos mover más y el modo nocturno ya no hay mucho que hacerle. Este es un Hyperlapse ya postproducido del Air 2S y sí se ve como había viento, cómo están saltando los edificios del lado izquierdo, eso es normal. Pero vean aquí el Mavic 3 Classic, mismas condiciones de viento, no se ven esos saltos porque es mucho más estable el Mavic 3 Classic en los Hyperlapses. Aquí sin estabilizar, vean el Air 2S versus lo que tenemos con el Mavic 3 sin estabilizar. Vean que parece como si estuviera estabilizado. La verdad es que en eso sí el Mavic 3 lo hace muy bien. Los movimientos son súper estables en los Hyperlapses. Aquí al momento que ya igual va a salir el sol,
pero aquí estamos en video, se ve muy bien el Air 2S, la verdad, no tengo problema, es en HLG, y el Mavic 3 Classic se ve aún mejor y tenemos mucho más información igual detrás de las montañas, detrás de los volcanes, se ve un poco mejor, pero si los vemos mano a mano no es una gran diferencia, pero vean cómo está mucho más quemado y cómo tenemos mejor información en el Mavic 3 Classic. Aquí ya con el sol, ¿no?, dando en una luz mágica, el Air 2S se tiende a ir un poco más a luces un poquito más frías y el Mavic 3 Classic a luces más cálidas, que obviamente aquí le podemos hacer una corrección de color y podemos empatarlo. No hay grandes diferencias aquí, ¿no? Aquí lo vemos ya con una temperatura similar, no hay grandes diferencias, aquí regresa a la temperatura más fría y se ve bien. Aquí ya con el sol, ¿no?, de frente, el Air 2S se ve bien, aunque la verdad aquí es donde también nos damos cuenta de toda la información que tenemos con el Mavic 3 Classic. La verdad se ve bastante mejor, ¿no? Se ven raros algunos colores en el Air 2S y se ve más natural en el Classic. La verdad es que ahí sí ese rango dinámico en contraluz es muy notorio. Aquí el Air 2S del HLG con el sol se ve bastante bien, pero se ve mejor con el Classic y como que se deforman menos los... Vean aquí lo que pasa con el Air 2S en comparación con el Classic subiéndole las luces medias. La verdad se ve mejor el Classic. En cuanto a fotografías, la verdad son muy similares, tenemos los mismos modos. Bueno, el Air 2S tiene un modo de foto inteligente, la verdad es que yo siempre prefiero sacar las fotos RAW y editarlas en Lightroom, y aquí viendo, pues se puede ver en algunos casos, mucho más cuando hay poca luz, que sí, el Mavic 3 pues tiene mejores resultados y tienes mucho más información, pero las fotos del Air 2S se ven muy bien, pero es, insisto, en estas circunstancias donde vemos la diferencia del sensor. En esta la vemos muy bien, pero ya que vemos la del Mavic 3, pues notamos, la verdad, una mayor calidad con poca luz, ¿no? Si lo ampliamos al 400%, vemos las diferencias. Vamos a empezar con las pruebas del Active Track con el Air 2S. Es muy importante que no se puede en 4K a 60 cuadros con el Air 2S, solo en 4K a 30 o inferior. También es importante que sí se puede en D-Log, si quieres hacerlo en D-Log se puede perfectamente. Así que bueno, vamos a ver cómo se comporta. Aquí tenemos dos opciones, trazo o paralelo. Te recomiendo que sea siempre trazo, ya que paralelo es más fácil que choque porque va a tender a estar en los lados. Aquí vemos que lo hace bastante bien, empieza a bajar, esto ya lo habíamos hecho muchas veces. Y aquí ya al regresar pues hace un seguimiento bastante decente. Siento que va batallando un poco con tener, digamos, detectada la camioneta, pero lo hace bastante bien. En esta parte lo hace como en otras ocasiones, se acerca mucho al árbol, luego se abre y ya después trata de retomar un poco y acercarse. Aquí vamos a regresar y lo mismo de regreso, se acerca bastante y ya que está acercando se abre y después aquí es donde intenta acercarse para llegar otra vez a la parte final, que este suele ser el que más se les complica, el regreso aquí por los árboles. Se acerca mucho pero al final baja y aunque lo hace bien, aquí como que este cabeceo que va y viene como tratando de localizarlo, creo que lo hace un poquito menos cinemático, pero no lo hizo nada mal. Ya con el Mavic 3 Classic tenemos la opción obviamente de escoger en qué ángulo. Vamos a hacerlo únicamente por atrás como lo hicimos igual con el Air 2S y lo mismo, vamos a ir hacia los árboles y ahora vamos a ver qué hace y la verdad lo hace bastante bien, baja y sin ningún problema lo lleva. La verdad creo que el movimiento es bastante fluido, sigue llevando la toma bastante bien y lo mismo, se va a acercar mucho, ya verán, como el Air 2S al árbol. Aquí va un poco más del lado izquierdo, se acerca mucho, se abre y aunque te pierde, luego te vuelve a encontrar y eso es algo que la verdad lo hace muy bien. En el regreso lo mismo, se empieza a acercar y se va a abrir a la izquierda, ya bastante cerca y lo hace bastante bien, manteniendo la distancia, trata de retomar, se acerca un poco y ahora viene la parte que también se les complica a los Mavic 3. Pero lo hizo muy bien, se acercó bastante, bajó y luego el regreso lo hace un poco más fluido y un poquito mejor, más cinemático que el Air 2S. En ese sentido sí vi que se comporta un poco mejor, pero los dos resolvieron este circuito sin ningún problema. Ventajas, obviamente es mucho más intuitivo saber hacia dónde y entender el paralelo y el trazo es más complicado. Y aquí saber exactamente el ángulo que va a escoger de nuestra toma pues es muy bueno, ¿no? Y no solamente eso, sino que si vamos cambiando de, ¿no?, en qué ángulo queremos que nos empiece a grabar, hace movimientos de cámara mientras hace el Active Track que la verdad se pueden ver bastante bien. La verdad es que
insisto, este tipo de drones, aunque tenga sensor en todos lados, la verdad es que entre menos obstáculos mejor y menos riesgo, y sí puedes hacer tomas bastante interesantes y movimientos de cámara y seguimientos, la verdad lo hace muy bien. También es importante que no puedes ir muy rápido, más de 30 km por hora y más con obstáculos se le va a empezar a complicar. Y ahora vamos a hacer este circuito que siempre hago con todos los drones y es caminando aquí en el bosque. Es un circuito que no es demandante en cuanto a velocidad porque obviamente voy caminando, pero sí por los cambios de luz y por todo lo que te vas encontrando. En principio los dos van trabajando bastante bien, el Air 2S arriba, el Mavic 3 Classic abajo, lo van llevando bastante bien. Recuerden, si vieron el video del Mavic 3, en esta parte el Mavic 3 Cine tuvo un problema y se cayó ahí, se atoró, no pasó nada grave, pero no pasó la prueba. Aquí como vemos lo hizo bien, aunque si se fijan el Mavic 3 Classic se complicó y se metió más entre los árboles, por lo tanto me empezó a seguir de lado. En esta parte está tratando de buscarme, como que me pierde, me vuelve a encontrar y acaba yéndose a la izquierda y me acaba encontrando muy bien. Pero aquí pasó algo curioso, de repente la aplicación se apagó pero el seguimiento todavía estaba. Cuando regresé a la app no me marcaba que estaba haciendo seguimiento, pero sí lo estaba haciendo. De todas formas, mejor decidí volver a marcarme, volver a poner el Active Track y seguir. ¿Y qué pasó arriba? Que el Air 2S me perdió totalmente, a diferencia del Mavic 3 Classic que todavía no me ha perdido. Entonces tuve que volver a llevar el dron, volver a hacer el Active Track, pero bueno, por fallas distintas los dos en esa parte se frenaron. Aquí el Air 2S empieza a dudar demasiado, se empieza a ir hacia atrás, se empieza a complicar y el Mavic 3 pues va viendo el mejor camino, a rato se frena, me pierde, pero me vuelve a encontrar. La verdad en ese sentido lo hace muy bien. Y en esta parte, por lo mismo que le empecé a ganar, se empieza a ir de lado, pero aquí es cuando se nota la inteligencia artificial, busca por aquí, se ve peligroso y cómo se abre, y justamente aquí entra todo el sistema omnidireccional, perfecto. Y algo que me gusta es cómo mantiene la altura y sigue yendo bastante bajo. En cambio el Air 2S se fue más alto y por lo mismo se empieza a complicar más. Aquí casi pega con esas ramas y me acaba siguiendo sin problema. Ahora viene esta parte que es complicada. Esta parte hay muchas ramas, está oscuro y el Air 2S se empieza a meter en problemas. ¿Y qué pasa? Que se enreda y prácticamente cae, se alcanza a recuperar, y en cambio el Mavic 3 Classic hace unos movimientos laterales bastante buenos, se vean peligrosos pero no pasa nada. Y aquí con el Air 2S decidí parar la prueba porque hasta ahí llegó y continuamos con el Classic. Y la verdad es que en esta parte, que también es complicado por las sombras y por los árboles, en este paso, ¿no? Está como que dudando cómo me sigue y acaba haciendo las cosas sin ningún problema. Es importante que viendo los resultados podemos darnos cuenta que los dos trabajan muy bien, que sí el sistema omnidireccional en muchas circunstancias va a hacer que se comporte mejor, que la verdad no es una diferencia tan grande, pero sí se nota, y obviamente esta libertad de poder escoger el ángulo en el caso del Mavic 3 Classic lo hace que sea más avanzado. Pero para mí la gran diferencia que hace al Mavic 3 mucho mejor en estos Focus Track y Active Track es que lo puedes hacer en 4K 60 cuadros y poder hacer este tipo de tomas cinemáticas. ¿Y qué diferencias tenemos en los modos de vuelo? Ya vimos las diferencias con el Active Track, pero aquí la diferencia principal, vamos a tener los Quick Shots, vamos a tener Master Shots, vamos a tener Hyperlapses, vamos a tener absolutamente todos los modos, digamos, que estamos utilizando normalmente. Aquí lo que agregan es no es un modo inteligente, pero bueno, ya lo habíamos visto, es el modo nocturno, y el control crucero, que no solamente sea para Hyperlapses. Y algo que la verdad es una ventaja para muchos usuarios del Air 2S, y que por lo que he leído, cuando le he preguntado de JI, por lo que he visto, no lo piensan sacar en el Mavic 3, que para mí es un error, es el tema del SDK. ¿Qué es esto? Es digamos, la liberación para que cualquier desarrollador de aplicaciones pueda hacer aplicaciones que funcionen con el dron. El Air 2S sí lo tiene, entonces puedes utilizar aplicaciones de terceros para fotogrametría y muchas otras cosas que no se puede con el Mavic 3. El caso de los waypoints es algo que no creo que agreguen en el Air 2S, pero sí parece ser que lo van a agregar en el Mavic 3 Classic, Cine y normal. Entonces, pues para muchos igual y ya con eso podrán hacer muchas tareas de fotogrametría y algunas cosas, pero la realidad es que el SDK creo que sí vendría muy bien en toda la gama Mavic 3. Ojalá les caiga el 20 a DJI y lo hagan, pero por ahora, si tú utilizas el SDK,
y pensabas comprar un Mavic 3 Classic, creo que esa puede ser una opción muy importante para no hacerlo, porque pues te vas a enfrentar a que igual y nunca lo pongan. Entonces en ese sentido el Air 2S tiene una ventaja. Pues bueno, y ya como conclusión, para entonces, ¿te conviene o no cambiar el Air 2S por el Mavic 3 Classic? En muchos casos sí, y yo creo que la única razón por la que lo deberías de hacer es si tú te dedicas profesionalmente a los drones y realmente estás ganando de los drones una buena cantidad de dinero. Ahí sí creo que el salto con el Mavic 3 Classic es buenísimo. Para la gente que tiene un Air 2S y es un complemento para trabajo profesional, la realidad es que el Air 2S creo que es más que suficiente. Si tú eres un fotógrafo de bodas, alguien que hace videos para eventos, bodas y eso, y tienes un dron y de repente lo vuelas para complementar, pues igual y no vale la pena, pero igual y sí, igual y tienes clientes, ¿no? Igual que pagan muchísimo dinero por esos videos y quieren que se vean como película, pues igual y sí dices, sí vale la pena, ¿no? Y fuera de ahí, para la gente de hobby y todo, pues la verdad es que si es por hobby y tienes el dinero, pues da igual, ¿no? O sea, si lo puedes gastar, si no te va a generar ningún cambio comprar un Mavic 3, yo conozco mucha gente y tengo seguidores que les va muy bien y los drones los tienen por hobby y cada vez que sale uno nuevo se compran el nuevo, pues obviamente vale la pena, pero la verdad es que creo que si es para hobby, ya tienes el Air 2S, estás más que sobrado. Y para los que no tienen el Air 2S que estaban esperando, pues si eres alguien que está esperando el Mavic 3 y te decepcionó el Mavic 3 Cine y el normal, es muy buen momento. Pero esa es mi opinión, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿No? Es importante generar conversación. Si eres nuevo, por favor suscríbete y pica la campanita, y a todos les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente, chao.